La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El programa de hoy, por favor, no te lo pierdas, te va a encantar. Vamos a hablar de telemedicina, una tecnología de punta al servicio de quienes, de los asegurados de IPS. Y para conocer un poquito más sobre este tema, vemos esta placa que dice lo siguiente. El proyecto de telemedicina es una idea nacida en la Dirección de Hospitales del Área Interior, plasmado en el documento Proyecto de Policlínica Virtual, en el que se realiza una alianza con el Departamento de Telesalud, donde se empezaron a efectuar trabajos de relevamiento y adecuación para la integración de sistemas. En una primera etapa se llevaron adelante teleconsultas con equipos informáticos con los que se contaba en el servicio y se adaptó una cámara para la transferencia de imágenes. Pero actualmente, con equipamiento de alta tecnología, se realizan teleconsultas en el proyecto piloto entre el Hospital Regional IPS de Pilar y el Hospital Central del IPS, en las especialidades de neurología, cardiología y reumatología. Esto es increíble, esto es el futuro, ya llegó, así ya está en IPS y entonces lo que pasa en el interior pueden estar viendo acá en el Departamento Central de IPS. ¿Quiénes nos van a explicar esto? Porque tenemos mucha curiosidad. Tenemos 3 invitados en el programa de hoy. El profesor Dr. Vicente Battaglia, ginecobstetra y perinatólogo, consejero por el Ministerio de Salud, está en el Consejo de Administración de IPS. El doctor Pedro Pérez, director de hospitales del área interior del IPS, y la doctora Carolina Velázquez, jefa del servicio de neurología del Hospital Central del IPS. Son nuestros invitados y vamos a estar hablando con ellos en un instante. Pero antes de recibirlos, nosotros aquí en el programa hacemos siempre algo que es nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos y porque en todas las épocas de la vida hay algo por lo cual agradecer. Y más aún en esta época tan difícil que estamos viviendo, entonces es bueno buscar lo bueno que tenemos y agradecer. Y para que vos te des cuenta de qué son las cosas buenas, yo te invito a que hagas una lista de 3 objetos que tengas que no querés perder, que no querés que te roben, de una situación que estás viviendo que no querés que cambie. Por ejemplo, si estás sano, no querés cambiar eso. Y de las personas que forman parte de tu vida. ¿Quiénes pondrías en la lista de todas las personas que forman parte de tu vida? ¿A quiénes querés tener siempre contigo? ¿Que no querés que salgan? Bueno, esa lista que hiciste mental es lo que a vos te importa, dónde está tu corazón, las cosas, los objetos que realmente te interesan y no querés perder. Entonces, eso es lo que hay que agradecer. Nosotros le agradecemos a Dios el don de la vida, le agradecemos el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Yo agradezco el poder hacer este programa y ir conociendo a excelentes profesionales que vienen aquí a su casa, porque esto es El Doctor en Casa. Comenzamos de esta manera el programa de hoy. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos ya con nuestros invitados. Bueno, y ya estoy con los primeros invitados en este programa, el profesor doctor Vicente Battaglia, ginecobstetra y perinatólogo, consejero por el Ministerio de Salud en el Consejo de Administración del IPS, y el doctor Pedro Pérez, director de hospitales del área interior del IPS. Bienvenidos al programa, muchas gracias por su tiempo para poder explicarnos esta maravilla que es la telemedicina. ¿Cómo están?
Bien, gracias Vivi. Encantado de estar aquí de vuelta con ustedes. Bueno, cuéntenme por favor el tema de la telemedicina. Obviamente que ya en el bloque anterior estuvimos hablando y sabemos más o menos un poquito, pero ¿cómo se hace y qué resultado está teniendo el empleo de la telemedicina, más aún hoy en esta época de COVID? Y yo creo, Vivi, que realmente los tiempos que nos está tocando vivir ahora hicieron que el conocimiento o el concepto de lo que es telemedicina entre mucho más rápido en el sentir de la gente. Porque antes en realidad no había ni un parámetro legal siquiera y no era bien visto como consultar por vía telemática o por teléfono o lo que fuera. De hecho, eso si se hace de cualquier manera, por decir rápido y pronto, puede ser muy peligroso inclusive. Entonces, cuando hablamos de telemedicina, hablamos de una medicina hecha a distancia, pero guardando todos los seguros que se deberían tener para tratar de dar una buena calidad de atención igual a pesar de que no sea presencial. Y la telemedicina se divide en muchas áreas hoy, ¿verdad? Doctor Pedro Pérez, usted que es director de hospitales del área interior del IPS, qué importante es esto, justamente, ¿verdad? En su experiencia. Sí, en el afán de los médicos que somos del interior, que trabajamos en el interior, vimos la escasez que hay de los profesionales que pueden llegar a distintos rincones del país. Y de esta historia comenzó a salir lo que es telemedicina. La importancia es tremenda, llevar a los especialistas en el interior es difícil. Ahora, con estos equipos adquiridos por el Instituto de Previsión Social, desde que asumió nuestro presidente actual, Andrés Ubechit, y todos los consejeros, vieron algo que tiene en punta IPS, que son su sistema de integración. Todo servicio de IPS está integrado en un sistema y no podíamos dar un buen uso. Entonces comenzamos a analizar con ellos y vimos la incorporación de lo que es la telesalud o telemedicina en todo el sistema de IPS. Con esto se fue viendo y ahora una realidad, tener equipos de vanguardia, tener equipos de punta, maletines, equipos de estaciones, carros. Con esto nosotros, el interior, estamos ya expectantes para que en un transcurso de semanas estaríamos ya poniendo en uso la mayor parte del equipamiento. Qué maravilla. Esto va a cambiar justamente a todos los médicos del interior y la posibilidad de tener el acceso directo. Ya está cambiando, porque yo te decía recién que en nuestros tiempos hicieron que sea mucho más visible esto, pero en la institución tiene más de 4 o 5 años este sistema porque tenemos una realidad que es una realidad país, en la que hay mucha necesidad en el interior, pero hay poca densidad de profesionales calificados, que están lógicamente más concentrados en las áreas urbanas más grandes, tipo Asunción, las grandes urbes de nuestro país, pero principalmente Central y Asunción. Aparte de eso, la relativa escasez de profesionales en número, de todas las áreas más especializadas. Eso hizo que ya en el instituto se vea una opción y se empezó a trabajar de manera un poco más casera con cámaras web a través de computadoras, sobre todo con algunos hospitales del interior como Pilar, por ejemplo, en donde ya habían seguimiento de especialistas, por ejemplo, del área de neurología, nos va a acompañar enseguida la doctora, y reumatología, hay unas cuantas especialidades que partieron en aquel entonces, haciendo los primeros registros de este tipo de actividad, teniendo ya por supuesto un éxito interesante en relación a lo que significa tener un neurólogo, por ejemplo, en Pilar, no presencialmente, pero sí atendiendo a un paciente. Claro. Hoy, gracias a estos equipos, eso va a ser mucho más seguro y de mucha mejor calidad. Vamos a ir conociendo un poquito más sobre esto y tenemos placas que nos hablan de lo que es la telemedicina, por ejemplo, ¿verdad? Ya nos estaban explicando, pero ahora vemos la plaquita acá. También, ¿cuál es la tecnología que se utiliza? Ahí está.
es justamente lo que nos comentaban nuestros entrevistados. Qué importante es tener esto, pero como ya decía, esto se estaba usando ya hace años, hace unos 4 o 5 años, pero ahora lo novedoso son estas máquinas, ¿verdad? En la historia de la telemedicina en IPS comenzó, como dijo el consejero, el doctor, en el 2014 aproximadamente. Uno de los precursores es el actual ministro de Salud, el doctor... con él comenzamos la parte de reumatología, sí, ¿verdad? El doctor Julio Mazzoleni. Con Julio Mazzoleni, sí. Se comenzó reumatología en el Hospital Regional de Pilar y en el IPS San Ignacio. Posteriormente se agregaron otras especialidades haciendo con cámaras web, como dijo el doctor. Y posteriormente a esto fueron incorporándose más especialidades, pero como verá, las interconsultas siempre existen con profesionales de salud. De persona en persona, yo le llamo a un especialista del interior, por ejemplo, estoy en San Ignacio, yo le llamo, hablo, pero le puedo enviar imagen por teléfono, por correo electrónico, pues no es igual que una imagen médica, porque no están preparados estos dispositivos para la imagen médica que ya vamos a tener con estos equipos y también poder hacer un diagnóstico más certero con un médico que es un médico general, que es el médico facilitador, que va a estar en el interior, y un médico especialista o un máster especialista que va a estar en el hospital central. O sea, va a tener un diagnóstico más certero con todos los equipos que se le va a ofrecer en estas especialidades. Fantástico. Bueno, y hablando justamente de esto, acá tenemos la tecnología utilizada actualmente. Podemos ver en esta placa esto que ha preparado el equipo de producción, que si nos explican los doctores, ahí está. Con eso se tiene todas las propiedades que se va a tener en un equipo. Los equipos van a estar, son de última generación, tanto el carro como el maletín, porque se tiene 40 carros, 10 maletines y 8 estaciones de servicio, ¿verdad? De trabajo, que van a estar distribuidos en el Hospital Central y en diferentes áreas del interior. Y aquí un poquito para la gente que entienda, Vivi, cuando hablamos de carro y cuando hablamos de maletín nos referimos a un mismo equipo, solo que uno es un poco más importante físicamente, como lo que tenemos aquí en el medio. Con rueditas. Con rueditas. Y el maletín es prácticamente el 90% de lo que esto tiene, pero en un maletín que se puede llevar a donde se necesite mucho más fácil y rápidamente. De hecho, dentro del sistema de telemedicina que se adquirió, también se adquirió con ellos, para los maletines sobre todo, unidades móviles, que son las que van a estar movilizando los maletines con el personal que va a utilizar esos maletines en los distintos lugares. Se puede llegar incluso a la casa de los pacientes si es que ellos no pueden asistir a algún centro asistencial. Pero en realidad los maletines, más que para llevar a las casas, es para llevar a algún centro que por su volumen no tenga necesidad de tener una estación grande, pero hay un caso en la zona que puede ser referido desde esa ubicación de ese centro o puesto de salud, y entonces, bueno, va el maletín para que los profesionales desde el área central puedan también evaluar al paciente en ese lugar. Bueno, el maletín nos imaginamos, un maletín. Ahora, ¿qué es estación y qué es carro? La estación es el equipo donde va a estar el especialista en el hospital central, donde va a tener un nivel de atención, va a tener una pantalla, atrás, una pantalla móvil. Esa es una estación, las 3 pantallas. Las 3 pantallas. Tiene una pantalla donde el médico especialista va a interactuar con el paciente y el médico facilitador. En el otro va a estar su historia clínica completa y en el otro una pantalla de grado médica, que le va a diferenciar de una pantalla común de computadora de mayor resolutividad. ¿Y el carro es el carro es un carro aprobado por la FDA. Es un carro que tiene incorporados varios equipos en sí. Tiene una cámara de alta resolución, tiene una pantalla de grado médico, tiene teclados lavables, donde vos podés escribir, esto se lava, se desinfecta, se puede desinfectar con alcohol, tiene para subir y bajar, tiene distintos dispositivos que se puede ir agregando hasta 19 dispositivos. Tiene para tomar la presión, para signos vitales, presión, temperatura,
electrocardiograma, tiene para escuchar el corazón y el pulmón, donde el médico facilitador que va a estar acá le va a estar evaluando a un paciente que el especialista, en este caso que está en el Hospital Central, va a estar observando y él va a hacer la evaluación final. El médico especialista... Va a estar participando en vivo. Claro, o sea, en el interior estamos en Pilar y esto es lo que se tiene. Esto es lo que se tiene. Yo soy la paciente, usted me está atendiendo. Sí. Y en Asunción, en el Hospital Central va a estar. Ahí está el especialista también. Va a estar el especialista. En Pilar va a haber un personal que va a estar entrenado en usar el equipo para que pueda sacar todos los datos que el personal profesional especializado que está en la estación, en el Hospital Central, necesita. Claro. Qué maravilla. El 72% a nivel mundial, se vio que el 72% de las derivaciones fueron disminuyendo con la implementación de telemedicina. Por ejemplo, las patologías de control del diabético, control de, en este caso, de los parkinsonianos, controles de pacientes que tienen que venir al Hospital Central. Esto no va a ser necesario que vengan, se le va a controlar con el sistema de telemedicina. Esto sirve obviamente para control, pero sirve también para diagnóstico. Sirve ¿Se puede diagnosticar a distancia? Se va a hacer el diagnóstico temprano. El 35% de los diagnósticos de patologías de derivaciones agudas se hace por telemedicina en los países donde ya se tiene implementado. Claro. Para no derivar, por ejemplo, un paciente, porque tiene traductores para hacer ecografía, donde el doctor va a estar viendo. Con los dispositivos que te había comentado, que hay hasta 19 dispositivos que se pueden conectar, esto se puede transformar en un ecógrafo que en tiempo real la persona que está al lado de la estación, o mejor dicho, del carro va a estar tomando las imágenes que con el grado de resolución médico va a estar viendo en vivo el médico que está en la otra estación. Y es como que le está haciendo él mismo una ecografía en vivo. ¡Qué maravilla! Pero uno está en Asunción y el otro está en Pilar. Ay, me encanta este tema y me encanta que IPS tenga esto. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte, doctores, hacemos un pequeño corte, enseguida volvemos. Seguimos hablando acá con los invitados y yo muy feliz de este tipo de noticias. Qué bueno saber que en cualquier lugar del país vos vas a poder ser atendido como si estuvieras en IPS Central con el profesional y el especialista, en cualquier lugar del país donde estén estos carros o maletines. Tenemos también varias placas que quiero ir mostrándoles. Esta es de la dotación de equipos. Vamos a ver. Ahí está, 40 carros de última generación con posibilidad de conexión fija o Wi-Fi, estetoscopio digital, electrocardiograma, espirómetro y explíqueme ustedes. Oídos para hacer fondo de ojo, oídos. Oftalmoscopio y otoscopio. Es lo que se le pone. Para hacer espirometría, electrocardiograma. Esas son las estaciones que van a tener tanto los maletines y las estaciones, los carros. Y 10 maletines portátiles y 8 unidades fijas. Esto es muy importante saber todos los números. Y ya saben dónde, ya están distribuidos en qué lugares o se van a distribuir ahora. ¿Cómo estamos? Sí, ya están, ya hay una preentrega. Nosotros comenzamos con las necesidades con el Consejo Administrativo de IPS, con toda la necesidad de llegar a los lugares más recónditos del país. Una de nuestras prioridades es llegar en Vallemí, Pilar, los maletines que van a hacer, que no necesita una fuente muy amplia de internet, van a estar distribuidos desde Bahía Negra, Puerto Casado, va a estar uno en Carmelo Peralta, uno va a estar en Villa Choferes, que es en el Chaco, y también Eirala Fernández, o sea, lugares donde no se imagina que un neurólogo podría ir llegando, se estaría teniendo los maletines que pueden llegar. Eso significa, Vivi, que no se necesita una conexión de muy alta velocidad para usar los maletines, y eso es fundamental, porque en los lugares más alejados en general es donde esa tecnología, donde hay un teléfono celular con una señal LTE
ya se puede utilizar. Qué bueno. O sea que no va a ser un impedimento. Eso es fantástico. Súper interesante todo esto y queremos saber más. Vamos a ver los trabajos realizados actualmente, estas teleconsultas de especialidades. A ver. Ahí dice que hay un proyecto piloto del Hospital Regional de Pilar en las especialidades de neurología, cardiología y reumatología y las teleconsultas realizadas en el plan piloto hasta la fecha, neurología, reumatología, cardiología. 109 pacientes en neurología, 54 en reumatología y 14 en cardiología. O sea, esto bueno, como lo dice su nombre, telemedicina. Estás conectado desde ese punto más lejano a IPS Central con un profesional que está capacitado para utilizar esto. Claro, las consultas son las consultas sincrónicas. No es que yo le envío al médico y él cuando tenga tiempo vea los estudios ni nada. Esta es una consulta sincrónica. ¿Qué significa? Que en la misma hora que yo le estoy, como médico facilitador, le estoy viendo en Pilar al paciente, el médico especialista va a estar viendo en el Hospital Central. Claro. O sea, se va a hacer un diagnóstico temprano en el momento. De tiempo real. Claro, tiempo real. Bueno, y la telejunta médica en conjunto con el Departamento de Gestión Médica Laboral y especialistas, si me pueden explicar eso. Sí, nosotros, no sé, en general, capaz que eso no se sabe mucho, pero sí hay un comité conformado por médicos especialistas que se encarga de evaluar los casos de asegurado o personal que tiene algún trastorno de salud y por el cual eventualmente tienen que tener regímenes especiales o incluso pasar a la jubilación anticipada. Sí. En esos casos también esa junta médica puede utilizar los equipos para evaluar si necesita hacer un examen de alguno de los casos en forma no presencial, pero sí a distancia. Presencial a distancia también para esos casos puede servir y eso para nosotros va a ser una gran cosa porque no es poco el trabajo que tiene esta junta. ¿De qué procedencia son los equipos? Toditos son de procedencia americana, aprobado por la FDA, que es el más alto rango. Los maletines son de grado militar, que significa eso, son que se puedan caer en un momento dado y no interfiere en la funcionabilidad del equipo toda vez que esté cerrado, ¿verdad? Se puede golpear y no pasa nada. O sea, si el maletín cae, se golpea, no se daña su funcionamiento de todo el equipo que está adentro. Y todo tiene 10 horas de autonomía. Si se corta la luz tiene 10 horas de autonomía, batería, igual que tiene batería. Qué bueno. Tanto el maletín y las estaciones y demás, ¿verdad? Todos están... Bueno, que ya están trabajando con esto hace un tiempo. Ustedes ven, o sea, me imagino ustedes como médicos del interior, un alivio y un resultado genial. ¿Y los pacientes, cómo se sienten? Bueno, al comenzar todo el trabajo, este trabajo ya lleva con la aprobación del Consejo de IPS hace unos meses, comenzamos a trabajar en las gestiones, ¿verdad? Y se hace un consentimiento de todos los pacientes que quieran consultar por telemedicina. Porque en sí en Paraguay es algo nuevo, nosotros no tenemos reglamentaciones, ahora se quitó unas cuantas reglamentaciones que se hacen las teleconsultas por vía teléfono, por vía... Que no es igual que telesalud. Claro. En este caso se hace un consentimiento al paciente, debe dar su consentimiento para hacer las consultas sincrónicas. Y usted mismo ha visto los números de Pilar, 109 pacientes, teniendo la autora que enseguida va a entrar la parte de neurología, 109 pacientes que no es necesario venir hasta Asunción, que es un costo que nosotros decimos un costo de bolsillo. Quiero responder tu pregunta contándote una anécdota. Sí. Nosotros, dentro de la filosofía de esta administración, salimos a recorrer mucho. Y no solamente salimos a recorrer, sino que hacemos reuniones del Consejo también en el interior, en distintos lugares. Hicimos reuniones del Consejo en casi todo el país, antes de que la pandemia nos ataje. Sí. Un poco más, porque no nos atajó del todo tampoco. Una vez cuando estuvimos en Pilar haciendo una reunión de consejo y una visita, nos tocó ver en vivo una consulta de una paciente con un trastorno de Parkinson
que estaba siendo evaluada por la gente en el Hospital Central desde Pilar, por la cámara web, con conectividad por teléfono, etcétera, para la parte de comunicación de voz. Y ¿a vos qué te parece? Una persona con un trastorno motriz importante, que vive en Pilar, y que su consulta de control puede hacer a 3 cuadras o 10 cuadras de su casa versus trasladarse 200 y pico de kilómetros para venir aquí a consultar. ¿Qué te parece que te va a comentar esa paciente de qué le parece tener la oportunidad? Felicísima, claro. No hace falta ni decirlo, Sí, ¿verdad? no, y adultos mayores, por ejemplo, pensar en todo lo que los adultos mayores que les cuesta más moverse y todo eso. Obviamente ahora en medio de la pandemia no tienen que salir de la casa, ¿verdad? Pero todo esto es maravilloso. Y justamente, realmente. como nosotros trabajamos mucho en salud con jubilados, Sí. Los jubilados por su edad misma tienen una serie de especialidades en las que tienen mayor demanda. Y muchas de esas especialidades, entre ellas cardiología, neurología, reumato, no hay muchos especialistas y menos en el interior. Claro. Entonces, lógicamente, esto viene a ser como un bálsamo para toda esa gente que tiene trastornos con necesidad de esa índole, y hoy, ahí, a la vuelta de su casa, va a poder tratarse y controlarse, porque sirve muchísimo, aparte de para las cuestiones urgentes, así como dijo el doctor recién, que se evita también en casos urgentes, se evita mucho tener que trasladarse muchos kilómetros, se hace diagnóstico más precoz, pero eventualmente sí tiene una importancia capital para los controles de enfermedades crónicas. Ese paciente que el médico especialista tiene que ver cómo le fue con esa medicación, cuánto mejoró su motricidad, por ejemplo, lo que fuera, y no necesita venir 300 kilómetros. Claro. Le ve 10, 15 minutos a través de los equipos y puede ajustar su dosis, etcétera, etcétera. O sea, para lo que es patología que necesita control periódico crónicamente, esto viene a ser algo maravilloso. Ahora, una consulta. En el caso de los carros o del maletín que están en una ciudad del interior, ¿quién maneja eso? ¿Es un médico? ¿Es un técnico? Porque uno pues quiere que un médico le vea, ¿verdad? Además, aparte del especialista que están en IPS Para eso Central. se formó, hemos capacitado profesionales médicos. Ajá. En este momento el médico viene al Hospital Central a hacer un tipo de pasantía con los especialistas que van a estar. En el caso de neurología, le enseña ciertas maniobras, cómo estar, qué va a querer ver el neurólogo, claro, el cardiólogo. Posteriormente, se le llama médico facilitador. El momento en que se hacen las interconsultas con un especialista neurólogo, el médico facilitador se vuelve neurólogo. Es como una mano extendida, claro, al neurólogo, pero manejando todo lo que es el carro. Sí. Pero el principal que va a manejar el carro va a ser el especialista que va a estar en el Hospital Central. El especialista del Hospital Central va a tener la potestad de mover las cámaras, de pedirle qué quiere escuchar, si quiere escuchar, claro, el corazón, el pulmón. Claro, sí, pero es importante saber que el que va a estar con el carro y con el maletín es un médico. Es un médico. Un médico profesional, o sea, un médico, un profesional médico. Que recibió entrenamiento para el sistema. Para el sistema. ¿Quiénes vinieron a hacer estos entrenamientos o viene con un folletito nomás? No, nosotros tenemos con la empresa, comenzamos a manejar el carro con las empresas y también tenemos las experiencias anteriores. Los contratos siempre incluyen capacitación, claro, en el uso. No, obviamente, pero le preguntaba por las dudas nomás, para saber. Eso sí, bueno, claro. Tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a hablar de teleeducación en salud y mucho más. Volvemos ya. Continuamos con esto genial que es la telemedicina, que ya está en IPS, que tiene estos equipos maravillosos que estamos conociendo, y quiero que me expliquen un poquito el tema de teleeducación en salud.
¿Cómo es eso? Bueno, la parte de teleeducación, como IPS es una formadora de residentes médicos, Sí. y esto, ¿qué hace con esto? Se va a facilitar, en todo caso, hacer estos tipos de diagnóstico compartido con nuestra experiencia, tanto a nivel regional, a nivel país, como a nivel internacional. O sea, todos los médicos que están en IPS van a tener van a saber hacer o tienen tener... que saber realizar, ¿verdad? Va a saber utilizar lo que es el carro, las estaciones. Y esto en sí, el IPS no solo compró los carros, las estaciones, sino compró un sistema integrado, que es, como suele decirnos la empresa, es la cereza sobre la torta. ¿Por qué? Porque es un sistema en que va a integrar todo. De que un estudio que usted se haga, desde una ecografía, un análisis de sangre, de todo va a estar integrado en tu historia clínica, y que va a poder abrir el que está manejando el carro, que va a poder abrir el que está manejando la estación o el maletín. O sea, ese es el sistema integrado que va a tener, desde que un estudio de que yo le hago acá, le quito una foto de su lunar o un electro, un espirómetro, yo hago eso, y ese ya se va a guardar en todo lo que es su historial. O sea, la próxima vez que ese paciente o yo vuelva a hacer, al abrir, ahí ya sale todo el historial. Ya sale todo su historial, tanto va a tener el especialista como la gente que va a manejar. O sea, no es tráeme la carpeta, vamos a ver dónde está la... No, ya está porque todo. el IPS tiene desde hace mucho tiempo ya un sistema integrado hospitalario que se llama, que es un software para manejar todo lo que es los programas de atención médica, tanto de consultorio como internación, receta, etcétera. Que por supuesto tiene más de 20 años, necesita urgente también una renovación. Pero todo lo que se abra dentro de tu historia clínica y se te haga como estudio con esto, automáticamente también ya va a quedar integrado a la historia clínica. Me encanta. Bueno, y ahora lo que todos estábamos esperando, queremos ver, queremos una demostración. Para eso está la doctora Carolina Velázquez, jefa de Servicio de Neurología del Hospital Central del IPS, que está acá. Hola doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Vivi, es un placer estar aquí para demostrar esto, algo tan ansiado, tan maravilloso, que empezamos desde el 2017, a fines del 2017, y con una experiencia bastante enriquecedora. Este sistema de telemedicina, como su nombre lo dice, es asistencia médica a distancia a través de la tecnología. Está dividido en 3 unidades. El médico facilitador, que está en el lugar remoto, en un lugar geográfico donde no existe el especialista, y el especialista que está del otro lado, en la workstation que le llaman. Y el paciente. Y aparte de eso, detrás de eso, los técnicos que nos ayudan a procesar todo este sistema que queremos desarrollar. Y en la consulta se hace el médico facilitador, que es el médico que está en el interior, es el que capta al paciente y hace una ficha preclínica. Que luego, ya cuando yo, el especialista, voy a evaluar al paciente, ya tengo todo a mano. Y luego, durante la interconsulta, yo estoy desarrollando mi misma ficha y voy evaluando al paciente. Esto también nos permite la posibilidad que en otros hospitales donde tienen la misma tecnología puedan estar con nosotros también desde su estación evaluando a los pacientes para hacer en forma conjunta. ¡Qué genial! Es decir, así como está la estación en el hospital, por ejemplo, en el Garrahan, para el área pediátrica ellos también tienen. Desde el Garrahan puede haber alguien también participando y participando activamente, igual que nuestra estación, desde su estación en el Garrahan puede trabajar. O sea, la interconsulta puede ser también internacional. Así mismo. Eso es genial. Hemos presentado pacientes, por ejemplo, de difícil diagnóstico, en donde necesitábamos más luces y nos conectamos con grandes expertos de la rama y compartimos el paciente.
Y eso se hace a través de la telemedicina. Y al ser telemedicina puede ser no solo Argentina, puede ser Estados Unidos, puede Donde ser sea. Suiza, donde... Puse el ejemplo del Garrahan Claro. porque sé que hay, no sé, Sí. hay algunos hospitales más, pero sí, Claro. puede ser en cualquier lugar. ¡Qué maravilla! Y un punto muy Sí. importante, tenemos el proyecto de la unidad de tele-ACV y teleinfarto. Es decir, son dos patologías catastróficas, Sí. agudas, graves, en donde hay que actuar y existe un tiempo. Y como el paciente está a una gran distancia, llegar a 4 horas y media en Asunción, por ejemplo, es a veces difícil y ya no se llega. Entonces, la tele-ACV o emergencias también le podemos llamar, nos ayudaría muchísimo. El problema es que si ese paciente no está a 10, 15, 20 o 30 minutos del hospital central, entre que se traslada pasan 3, 4 horas, ya pasó el tiempo. Todo lo que se tenía que hacer en esas 3 o 4 horas, trombolisis que decía la doctora, son las drogas que sirven para disgregar los coágulos que producen el infarto o que producen eventualmente el bloqueo de la circulación de sangre en el cerebro. Entonces, se perdió ese tiempo y ya no se le puede recuperar. Ya se trabaja nomás para las secuelas, si es que se le consigue todavía salvar la vida. Sí. Sin embargo, con esto va a llegar al hospital que tiene cerca y con este sistema, el profesional de acá, en concordancia con el que está allá, van a decir, sí, este es para un código de infarto. Y entonces automáticamente allá ya empieza el protocolo. Cuando llega acá 3 o 4 horas después, no se perdió esas 3 o 4 horas haciéndole todo lo que había que hacerse. Y lógicamente su calidad de vida, su supervivencia es mucho mayor. Perfecto. Bueno, y esto es genial, pero queremos ver cómo funciona, ¿verdad? Sí. Podemos hacer una demostración. Claro, podemos hacer algo básico, ¿verdad? No vamos a poder usar todos los carros. La saturación, porque eso es más fácil. Pedro. Sí. Tómale la saturación, La que está tan de saturación, moda. primeramente el carro tiene un equipo, una pantalla donde se va a tomar todas las presiones, tomar presión, saturación y demás, ¿verdad? Estos son para la parte de básica. Cualquier dedo. Entonces está midiendo ya su saturación en signos vitales. Explicarle lo que es la saturación. La saturación es cuánto de oxígeno llega a los pulmones y se distribuye por todo el cuerpo. Igual. Por ejemplo, tenemos 96% de saturación. Eso entonces, es bueno, ¿verdad? Eso se calcula y el profesional va a estar viendo en la pantalla. Sí. También se tiene un aparato para medir la presión. Sí. Se tiene uno para tomar la temperatura, que es directamente proporcional. A ella le toma la temperatura, 36,2, que está bien, ¿verdad? Este aparato... Me pone nerviosa esta cosita. No, eso es solo para medir. Sí. Estos son los aparatos de signos vitales básicos Sí. que nosotros tenemos. Son signos vitales básicos. O sea, cuando usted me tomó a mí, también, estamos en Pilar, Sí, eso él fue... está viendo la especialista. Y el de Garrahan también. Sí, Está viendo en la todo, pantalla, claro. todo. Ya. Yo solo anoto en esto, ¿verdad? Todo lo que corresponde. En este caso, tenemos para hacer un electrocardiograma. Esto ya es de diagnóstico. ¡Qué bueno! Sí, el cardiólogo necesita tener un electrocardiograma en tiempo real. Este es el aparato del electrocardiograma, que no necesita tantos cableríos con el equipo, pues funciona por Bluetooth. Sí. Esto ya es para diagnóstico, en caso de diagnóstico de un infarto, de una arritmia, que el cardiólogo va a estar viendo en tiempo real del Hospital Central. Este es diagnóstico. Sí. Acá tenemos aparte que tenemos, cuando nos vamos al médico siempre tenemos colgado por el cuello el estetoscopio. Qué Con esto se genial. puede escuchar la parte del corazón y el pulmón, pero no solo yo, sino el especialista que va a estar escuchando en tiempo real en el Hospital Central. La autora va a estar escuchando en ese momento, tiene su audífono, todo, ella donde va a estar escuchando totalmente. Todos los estudios, acá yo también en un momento dado
en que hay confidencialidad entre los pacientes, Sí. entre el médico y médico, podemos nosotros hablar directamente. Exclusivamente y- a través de los auriculares. y de el los micrófono. auriculares, sin que Entonces escuche el el entorno no paciente. escucha lo que se está hablando. Claro, claro. Este es claro. esa parte. Aparte, vamos a tener lo que es el espirómetro, que es esto, el que se usa bastante ahora en neumología. Se sopla y acá tiene su válvula, el cual va a indicar. Esto todito se va a ir marcando dentro y va a ir viendo el especialista en Asunción o en el Hospital Central. Y a este lado está la camarita. Y eso Po- todo se va guardando en un documento, Se guarda todo. Esto que tenemos, sería de esta manera. esta ¿Esto es la qué cámara. Se va guardando el documento, los signos vitales, el Estas son las cámaras electrocardiograma. con las ópticas. Ah, Este es una óptica para piel. Acá tenemos una óptica que es para oído, qué para ver el Una oído. videocámara. Sí. Videocámara. Este es para ver fondo de ojo. Mostrar la parte de atrás, en la pantallita. La pantallita acá está. El médico que está examinando ve directo en la pantallita ahí lo que está haciendo. Sí. Y Eso también se traslada a la imagen. A del la imagen monitor. Si querés mostrar nosotros tu ahora piel, vamos a ver, por ejemplo, un lunar. Mire el lunar acá por ahí. Elegí nomás otro. Vamos a estar viendo uno. Yo quito la foto de un lunar. Si pueden mostrar ya la pantalla la doctora, Sí, ahí está la imagen que acaba el doctor ahí de... está. ¿Con cuánto aumento? Acá está, doctora. Acá está la imagen del lunar. Este es el tamaño del lunar, la forma, la forma que va a tener, se está viendo. El dermatólogo va a evaluar los bordes, la Claro, el extensión, tamaño. cómo es la transición entre la piel y el lunar, etcétera. Son todos signos que hacen que a ellos les sirven para Todo esto, sospechar o no. el fondo de ojo, que Ah, tenemos ahí que está. evaluar. Esta no es muy buena nomás, pero Una imagen de archivo. pero- es de Sí. archivo, sí. Tenemos que evaluar el nervio óptico, se evalúan los vasos, la mácula, los vasos que entran, que salen, que sirve para el neurólogo, sirve para el clínico, cardiólogo, el clínico. hipertensión, diabetes, todo tiene Diabetes. traducción en retina. este es un electrocardiograma que hace la máquina, que va a estar guardado, que va a ver el especialista en Sí. Asunción. Este va a ser el estetoscopio, donde se graba el ruido del corazón, todo el pulmón, donde también el especialista va a estar escuchando en tiempo real. Vamos a tener también el fondo de ojo que mostró la autora. Podemos ver la piel, que es lunar, en este caso, se ve acá. Esto va a ser evaluado puede ser por la dermatóloga, Claro. por la clínica. Aparte tenés las radiografías, que también se ¿Y guarda cómo acá. es la radiografía? La O sea, radiografía ya se tenés que copia del hacerte. PAC, sí, se Claro. copia el PAC. Digamos, se extrae del sistema del, Sí. del paciente y se puede ver en la pantalla. Ya. Se tiene, o sea, todos los estudios, todo prácticamente, se tiene en esta descripción. Esta es de una mano para ver Sí. la cámara, Qué ¿verdad? increíble. Sí, ¿no? Y las cámaras son De espectaculares. alta resolución, ¿verdad? Fantástico. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Vamos a seguir aprendiendo telemedicina aquí en El Doctor en Casa, gracias a IPS. Bueno, estamos en la parte final del programa. Espero que te haya gustado, como a mí me encantó conocer esto de telemedicina que ya tiene IPS. Y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo va a estar esto en el interior del país? El tiempo estimado que estamos teniendo ya con la experiencia que tenemos ya en algunas localidades, yo creo que fines de octubre ya estaría habilitándose
3 o 4 localidades que serían Pilar, San Ignacio, Encarnación y Vallemí. Qué bueno, qué genial. Bueno, y de verdad, dar buenas noticias en este programa es genial. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No sé, doctor, si querés decir algo al final del programa. No, solamente decirle a nuestros asegurados que pensamos en ellos todo el tiempo y esto es un poquito el reflejo de eso. Más que un poquito quizás. Realmente es un sistema que no tiene igual por hoy todavía en el país, en cualquier otra institución, ni siquiera privada. O sea que estamos dándole a nuestros asegurados el privilegio de contar con esta herramienta. Fantástico. Y acá está el maletín encima de la mesa para que vean el tamaño y ahí lo tenemos abierto donde está la doctora. Mis agradecimientos, doctora Carolina Velázquez, doctor Pedro Pérez y doctor profesor Vicente Bataglia. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Un gusto, Vi. Un gusto, Vi. Y felicitaciones también a toda la gente de IPS que ha logrado esto. Es un hito muy importante en la historia de los asegurados y en la historia de IPS, obviamente. Muchísimas gracias. Los esperamos en otro programa, ¿sí? Para que nos sigan mostrando esto. Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.